A lo largo de la historia, muchas mujeres han sido pilares silenciosos que han influido en grandes cambios sociales. En el siglo XIX, cuando Colombia se formaba como nación, muchas de ellas pasaron límites que en ese entonces la nación les imponía. Hoy queremos mirar hacia atrás para saber quiénes fueron y qué papel desempeñaron para lo que hoy conocemos de nuestro país. Hoy conversamos con Jimena Gutiérrez para entender el rol que tuvieron las mujeres en el siglo XIX y por qué es importante recuperar su memoria. Jimena, bienvenida nuevamente a Santander en Breve. Muchísimas gracias. Jimena, ¿cómo era la situación política y social de Colombia durante el siglo XIX? Bueno, recordemos que Colombia viene de un proceso independentista, precisamente se da en ese siglo, en el XIX, en la primera parte, 1800 hasta 1820 prácticamente, estamos en proceso de independencia. Y ya después pues el país toma otros rumbos, con otras denominaciones incluso, no se llama Colombia, sino Nueva Granada, después eran los Estados Unidos de Colombia, son diferentes formas administrativas que cubren hasta 1900. Cuando ya a partir de 1886 que nos constituimos como República de Colombia. Entonces pasamos de una etapa virreinal a comienzos del XIX, después la época de la Nueva Granada como república, la Gran Colombia, luego venimos en un periodo un poco más administrativamente diferente, luego viene lo que son los Estados Unidos de Colombia, que es federalismo en su máximo rigor de 1857 a 1886, y ya a partir de 1886 República de Colombia. Entonces son diferentes pensamientos políticos, diferentes ideologías, diferentes presidentes, entonces es toda una mezcla junto a una gran cantidad de guerras internas. ¿Sí? Son una cantidad de guerras civiles en esa época, porque es un país que está buscando como su forma, su dinámica. Socialmente, pues ahí los estratos o las clases sociales mejor son todavía muy diferentes, al comienzo están los esclavos, están los indígenas, están los criollos. Ya después de la segunda mitad del siglo XIX, pues ya incluso la población indígena aquí, en el caso de Santander, ya no la hay. Ya no hay esa cuestión de criollos, sino que ya todos son colombianos prácticamente. Ya empiezan a llegar diferentes migraciones de personas de Alemania, de daneses, de ingleses. Entonces es una mezcla variopinta también de identidades en esa época. Entonces políticamente es una variedad y socialmente también, y todo eso hace que se creen los departamentos, los estados, con una riqueza cultural muy amplia. Usted nos estaba hablando de las guerras civiles, ¿no? ¿Cómo afectaron estas en las mujeres de esa época y en los procesos de independencia? Guerras siempre dejan a las mujeres viudas, huérfanas, sin hijos. Es una historia muy triste la de las mujeres dentro de la guerra. Si miramos en la independencia, incluso hay muchas mujeres que van a la guerra, o hacen parte de esa independencia, el caso de Antonia Santos, mujeres que dan la vida por esas cuestiones patrióticas, el caso de Policarpa Salabarrieta, y otras más están en los campos, están preparando la comida para los soldados, para los que van a la guerra, otras entregan simplemente sus hijos a esas guerras civiles, a la independencia, y otras más pues simplemente se dedican a su hogar, a estar en sus casas. El papel de la mujer es totalmente hogareño, de pronto discriminada, se podría decir. En el siglo XIX la mujer no tiene derechos,
no puede administrar sus propiedades, así las tenga, ¿sí? El caso de muchas mujeres, pues tienen propiedades y todo, pero tienen que estar bajo la tutela de un hermano, del papá o del esposo. Ellas no tienen casi que ni propiedad ni derecho sobre ellas mismas para decidir. Estamos hablando de que las mujeres en esa época eran muy limitadas, ¿no? O sea, también puedes, digamos, contarnos las limitaciones de las mujeres respecto a la educación. En cuanto a su educación, pues las más pudientes iban a algunos colegios de monjas o de señoras que se dedicaban a la enseñanza de las niñas, más con un sentido como de aprenda a bordar, a tejer, a hacer las cosas de la casa. O sea, es un pensamiento totalmente hogareño. La mujer es para formar hijos para la guerra o para la sociedad, pero nunca para pensar en una mujer que vaya a trabajar o que vaya a ser independiente, no. Siempre lo básico, la mujer hay que darle solo lo básico en su formación en el siglo XIX para que sea una buena madre, una buena esposa, nunca para que sea una buena mujer. Usted nos contaba que, digamos, las mujeres no todas pueden, digamos, tener derecho a la educación, sino solamente algunas. Que aparte de esto, ¿qué las diferenciaba de las mujeres de clases altas a las populares? Aparte de la educación, pues la discriminación era como muy amplia en esa época. Más el vestuario era muy notorio. Las mujeres de clase baja, las campesinas, pues vestían muy diferentes a las señoras de sociedad, que eran con sus sombreros, sus vestidos muchas veces importados. Incluso en fotografías, o mejor en retratos de esa época, se ve ese contraste. Las señoras de la casa pues eran las de sociedad, eran las de mostrar de pronto, las otras eran las personas dedicadas a la cocina, a las labores del servicio, muchas en el campo, otras en los poblados, pero siempre ocultas, ¿no? No eran tan relevantes su papel dentro de la sociedad. Ok, Jimena, bueno, eso fue todo por la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Listo, tranquila, muchas gracias. Y bueno, ahí les queda la cuestión de seguir investigando acerca de la mujer en el siglo XX, que ya muestra un cambio totalmente diferente. ¿Sabía usted que en el Museo Wa hay una cámara que fue construida en Alemania? Escuchemos por qué es tan importante y especial. En el Museo Wa se encuentra una cámara fotográfica construida en la ciudad de Dresden, Alemania, en 1934. Los modelos de la cámara Icoflex fueron los primeros en llegar a Colombia desde Europa, gracias a los contactos establecidos años atrás con los alemanes. Eran metálicas en su totalidad y permitían tomar 12 fotogramas del tamaño de 6 por 6 centímetros. Datos como este y muchos más los encuentra en el Museo Wa. Hemos llegado al final de esta cápsula. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @soyautónomotv, y si quieren conocer más historias acerca de la región, déjenlo en nuestros comentarios. Hasta la próxima.